Es un gusto poder saludarlos, les doy la cordial bienvenida a esta segunda clase de Ciencias Sociales y Formación Ciudadana del grado de primero básico. Mi nombre es Mirna Obando y es un gusto para mí poder estar nuevamente dirigiéndome a ustedes, esperando que la información que se brinde en este video sea de mucha ayuda y de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Antes de iniciar, también me gustaría invitarlos a ver el video anterior acerca de las características de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual también se brinda información importante acerca de este curso, y es así como vamos a dar inicio a nuestra clase. Iniciamos entonces con nuestra primera actividad, la cual es el desafío. Este sirve para que ustedes vayan conociendo, se vayan adentrando a lo que es nuestro tema principal y para que vayan conociendo de qué se trata. En esta ocasión vamos a tener un crucigrama sobre valores, el cual establece una relación entre derechos, valores y la Carta Magna. Aunque a simple vista pensemos que estos temas tal vez no tienen mucha relación, realmente se complementan de manera significativa, y esto lo vamos a ir conociendo durante la explicación de nuestro tema. Es importante recordar que los valores son lo que nos hace mejores personas, son ciertas actitudes que nosotros debemos de tener, de practicar, demostrando a otros. Y aquí es donde se incluyen los derechos también. Y los derechos son los que encontramos en la Carta Magna. Es por eso que vamos a conocer más a profundidad sobre este tema tan importante. Esto solamente es una introducción y vamos a iniciar con lo que es nuestra actividad del crucigrama. En esta imagen podemos encontrar lo que es nuestro crucigrama sobre valores, el cual en la parte superior contiene los cuadritos enumerados para colocarles respuesta y para ubicarlos y que de esta forma sea más fácil. Seguidamente encontramos 12 conceptos, los cuales también nos van a ayudar para llegar a la respuesta correcta. Y en la parte inferior encontramos las palabras para asociarlas con los conceptos y poder responder correctamente este crucigrama. Les recomiendo que puedan pausar el video para responder con tranquilidad. Pueden utilizar una hoja, un cuaderno, lo que más se les facilite para poder darle resolución a esto. Recordemos que el objetivo de esta actividad es el análisis. Para conocer las respuestas correctas debemos de analizar cada uno de los conceptos. Entonces vamos a iniciar deseándoles éxitos para que puedan responder de manera correcta. Iniciamos entonces con nuestra segunda actividad, las preguntas de conocimientos previos, las cuales anteriormente habíamos dicho que servían para establecer objetivos y para plantearnos ciertas dudas que les daremos resolución en la explicación del tema que está a continuación. Pero antes de llegar a esta explicación, vamos a iniciar con esta actividad. La primera pregunta dice: Carta Magna es el título por el que se le conoce a la Constitución Política de la República de Guatemala, y tenemos respuestas múltiples. En esta pregunta encontramos verdadero o falso. ¿Cuál creen que es la correcta? En la segunda pregunta tenemos: ¿en qué conflicto surgió la Carta Magna? Tenemos tres opciones de respuesta. La primera, un golpe de Estado. La segunda, un motín carcelario. O la tercera, una guerra civil. ¿Cuál consideran ustedes que es la correcta? Y la tercera es: la Carta Magna posee todos los derechos de un ciudadano de la nación. Y nuevamente encontramos verdadero o falso. Igualmente pueden pausar el video para analizar estas tres preguntas y observar cuál es la respuesta correcta.
Haremos un pequeño espacio antes de la explicación, antes de entrar a nuestro contenido principal. Es un video introductorio en el cual podrán encontrar datos o características importantes acerca de la Constitución Política de la República de Guatemala o Carta Magna. Podrán encontrar la historia de la Constitución vigente, los datos de vigencia, así como otras características, la división de poderes y los derechos. Este video espero que sirva para dar la introducción necesaria a esta explicación. Es así como llegamos a la explicación de nuestro tema principal, el cual es la Carta Magna o Constitución Política de la República de Guatemala. Iniciaremos hablando de los precedentes del constitucionalismo. El concepto dice, es cuando el Estado realiza la división de poderes y les establece las posiciones de la competencia y atribuciones a quien se le corresponda, a través de la separación del poder, donde surge un problema, para lo cual se necesitó que se entregara la nueva organización social. Vamos a iniciar hablando de que un precedente es lo que sucedió antes. Estaríamos hablando de antes del constitucionalismo. Encontramos acá en el contenido que primero se planteó un problema. Surge un problema para lo cual se necesitó prácticamente darle una solución. Se colocó la Constitución para poder darle solución y darle privilegio a los ciudadanos, para brindarles una estabilidad social.
en el cual, como dice acá, se realizó la división de poderes. Vemos también que la Carta Magna ha tomado también el control del establecimiento de lo que el Estado debe de realizar, de su trabajo en general, y también nos da el espacio a nosotros como ciudadanos, nos hace parte de esa organización que ésta establece. Encontramos datos acerca de la Carta Magna o Constitución. La primera, se aplica actualmente en Guatemala esta Constitución. Recordemos que esta es la ley fundamental y ley vigente en nuestra nación, en la cual encontramos los derechos que poseen los ciudadanos de la nación. Tuvo principios a través de un golpe de Estado que se ejecutó el 23 de marzo de 1982. Acá vemos su inicio, liderado, y nos da los 3 nombres de los generales que estuvieron al frente de ese golpe de Estado: Horacio Maldonado, Efraín Ríos y el coronel Francisco Luis Gordillo. Ellos fueron quienes destituyeron al presidente en ese periodo, Fernando Romeo Lucas García. En 1993 se introdujeron algunas reformas referentes al antejuicio de los diputados. Y en 1998 una consulta popular rechazó las reformas constitucionales. Este último punto llamaba mucho mi atención. Una consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana en el cual se nos da el derecho, el espacio para poder votar hacia algo de suma importancia para nuestro país. Entonces aquí vemos que en esta fecha una consulta popular rechazó las reformas constitucionales. Son fechas que han quedado marcadas por sucesos que realmente llaman mucho la atención. Las funciones de la Carta Magna o Constitución, la cual es la ley fundamental de nuestro país, son las siguientes: establecer la estructura del gobierno, creando los órganos por medio de los cuales el Estado manifiesta su actuación, atribuye las facultades de gobierno a los órganos y determina cuáles son los derechos fundamentales. Por último, tiene la supremacía constitucional. Los derechos constitucionales también están incluidos en este tema. El propósito del derecho constitucional es garantizar la libertad y la honorabilidad del hombre durante el acatamiento por parte del Estado, y totalmente apegado al respetado y al derecho de todos los ciudadanos. El Estado no es constitucional por tener una constitución. De cualquier manera, requiere de una puntuación. El Estado es administrado por una constitución, el cual está dirigido a la determinación sustancial del amparo de la libertad del hombre por medio de la restricción del poder político. Tenemos entonces nuestra integración de los aprendizajes por medio de un reconocimiento de imágenes. En la primera podemos encontrar el Día de la Constitución Política de la República de Guatemala, con fecha 31 de mayo, según el decreto 2-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, declara el 31 de mayo de cada año como Día de la Constitución. Esta es una imagen conmemorativa. Luego encontramos Constitución Política de Guatemala, versión ilustrada para los niños. Recordemos que todos y cada uno debemos conocer acerca de esta Constitución. Por eso es que se ha facilitado en el área infantil, en el área de los niños, para adaptar una Constitución ilustrada para ellos. Llamó mucho mi atención, ya que no es un tema únicamente para adultos, sino que también tanto para jóvenes como para niños. Luego está plasmada también por el Día de la Constitución Política de la República
las 5 ilustraciones de las versiones que se han publicado en nuestro país. Es un dato muy interesante, ya que tal vez podemos conocer únicamente las últimas 2 versiones, pero acá nos muestra cómo habían 3 antes de las que conocemos. Como conclusión del tema, efectivamente, la Carta Magna es el otro nombre que se le da a la Constitución Política de la República de Guatemala, y como ciudadanos es importante que conozcamos acerca de esto, ya que a veces podemos escuchar hablar de estos 2 temas y pensamos que no tienen similitud, cuando en realidad son lo mismo. Entonces recordemos que en la Constitución se plasman nuestros derechos, nuestros beneficios como ciudadanos y las responsabilidades que tenemos también. Entonces por ello hay que interesarnos por conocer acerca de y llevar a la práctica cada uno de los valores que impulsan cada uno de los derechos. Recordemos que somos valiosos para nuestra nación, que tenemos que ser ciudadanos activos, ciudadanos que beneficien al país, y acá por medio de la Constitución se nos da la oportunidad de realizarlo. La evaluación de la clase del día de hoy acerca de la Carta Magna como fundamento de la nación es una hoja de trabajo que se divide en 2 series. La primera, las indicaciones. Lea detenidamente las interrogantes y elija la respuesta según las alternativas. Encontramos 3 interrogantes con respuestas múltiples, las cuales, según lo explicado anteriormente, podrán darle resolución. En la segunda serie, las indicaciones. Lea detenidamente las oraciones y responda correctamente si es verdadero o falso, según sea su elección. De la misma forma, acá encontramos 3 conceptos, los cuales ustedes deberán identificar si son verdaderos o son falsos. Encontramos una nota hasta el final. Las respuestas correctas se encontrarán en las diapositivas de la clase para verificar si la hoja de trabajo fue realizada y respondida exitosamente. El proceso de evaluación consistirá en que ustedes darán respuesta a las 2 series de la hoja de trabajo y luego deberán ir a las imágenes o diapositivas que se presentaron durante el video para verificar si su respuesta fue correcta o incorrecta. Recuerden que pueden visualizar las veces que sean necesarias la explicación y las actividades para tener un mejor resultado en esta hoja de trabajo. Es así como llegamos al final de esta clase y no me queda más que agradecer por su atención y por interesarse en este video. Es un gusto para mí y nos vemos en la siguiente clase.